que han estado ellos ayudando, aportando, colaborando, para que hoy pues podamos disfrutar de todo lo que tenemos y por lo tanto debemos de ser también responsables en los asuntos administrativos. Por eso el interés de la reunión que tenemos el día de hoy. Muy bien, hermanos, seguimos con el análisis de la disciplina. Ahora, ¿por qué, para qué practicar la disciplina? ¿Para qué practicar la disciplina? La disciplina, la necesidad y el propósito de la disciplina es un asunto de la iglesia y esto va a hablarnos un poquito del para qué poder practicar o para qué tenerlos. Los modos de disciplina eclesiástico, cuando nosotros hablamos de modelos de disciplina eclesiástico, estamos tratando también de contestar la pregunta, ¿cómo disciplinarnos? ¿Cómo disciplinarlos? ¿Cómo podemos hacer la disciplina? Y es que, hermanos, esto es muy importante para no cometer errores. Yo sí soy del criterio y pienso claramente, hermanos, que es importante aplicar la disciplina. Creo que es más dañino no aplicarla y quiero que me pongan atención en esto. Creo que es más dañino no aplicarla que aplicarla incorrectamente. Es más dañino pasar por alto que tratar de hacer algo de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por eso vamos a ver los modelos, de qué modelo de disciplina. Cuando hablamos de los receptores que necesitan la disciplina, entonces ahí vamos a hablar de quién debe ser disciplinado, porque no es toda la iglesia la que debe de ser disciplinada, ¿cierto? Sino que es en algunos momentos, y esto es muy delicado porque a veces le decimos a Chana para que entienda la otra, ¿verdad? ¿Les han escuchado esto, verdad? Entonces, a veces se quiere hacer disciplina general para ver si alguien en particular logra captar lo que se quiere decir, y tampoco es correcto esto. Tenemos que ser muy puntuales y saber quiénes son las personas o cuáles son las personas que deberían de ser disciplinadas. Y las objeciones previstas a la disciplina eclesiástica y nuestra respuesta en sí mismo a cada una de ellas. Por lo tanto, entonces es necesaria la disciplina. No es un asunto ¿cómo se llama? No es un asunto liviano, no es un asunto romántico, no es un asunto para sacarse el clavo con un hermano. Y entonces, como el hermano Lupito me cae tan mal y ahora hizo eso, entonces yo voy a aplicar todo el peso de la disciplina porque lo que quiero es sacarme el clavo con Lupito. No, no se trata de eso, eso no es sano delante del Señor. Jesús prescribió principios a seguir que hacen a todos los cristianos hasta cierto punto responsables de su comportamiento mutuo, y él incluso incluso dio un procedimiento que lo acabamos de leer en Mateo 18. O sea, mis hermanos, cuando yo tengo un problema con un hermano, no es momento de andar buscando de una vez quién me apoya a mí para ir en contra del hermano. No, si hay un hermano que hizo algo que a mí me molestó, que a mí no me gustó, mi primera reacción es ir, o debe de ser ir y hablar con este hermano. Ahora, lo vemos ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿cómo? Solos. O sea, yo hago algo que dañó a mi hermanito Luis Leitón, y entonces mi hermano Luis Leitón, de una manera madura, de una manera responsable, me dice: hermano pastor, necesito hablar con usted un momentito. Y vamos al aula y entonces él ahí, personalmente. Ahora, si mi actitud es: ay, hermano Luis, qué pena, yo no lo dije con ese sentido, no fue esa mi intención, discúlpeme, ahí murió todo.
Hasta ahí llegó. Pero si yo sigo, si yo continúo con con la ofensa delante de él, dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos. Y entonces el hermano Luis va y busca 2 testigos y vienen y hablan conmigo y me dicen, hermano, es que vea lo que usted hizo, lo que usted dijo, lo que usted afirmó, no es correcto. Y dice, lleve 2 testigos, ¿para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, para que alguien sea testigo de otro. Y esto es una práctica, hermanos, que nosotros deberíamos de utilizar siempre. Tratar de, cuando vamos a hablar con un hermano algún tema delicado, buscar de una vez 2 o 3 testigos, pero no busquemos personas que piensen igual a mí. Ay, ¿usted piensa igual a mí? Sí, claro, vamos conmigo. No. Ser maduros en esto. Buscar 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Si en mi caso hablan conmigo y ya los 2 testigos me hacen ver mi error y hacen ver que estoy haciendo mal las cosas, entonces ahí murió todo. Vean que hasta este momento no llega a la iglesia. Pero sigue diciendo el versículo 17, si no los oyere a ellos, ni al hermano Luis ni a los testigos, y el pastor es un jupón y sigue de jupón, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dígalo a quién, a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Y un paréntesis aquí. Aquí todavía no había pasado Pentecostés, aquí todavía no ha pasado Hechos 2 y ya está la iglesia. Para los que dicen que la iglesia fue fundada en Pentecostés, no es cierto, ya aquí está la iglesia en el ministerio personal de Cristo Jesús. Dígaselo entonces a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano, en otras palabras, no es su hermano. Simple. Y eso lo vamos a tocar más adelante, pero cuando en la iglesia se toma la decisión de expulsar a alguien de la membresía, yo quiero que entendamos esto, hermanos. Simplemente estamos aprobando lo que ya la persona decidió personalmente. Ya la persona decidió no ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le importa su testimonio, no le importa que se hable con esa persona, no le importa pasar por un proceso disciplinario. En otras palabras, ya no es parte de la iglesia. Tan simple como esto. A veces, como yo les decía en la clase pasada, a veces queremos envolver la disciplina, tapar la disciplina, guardar la disciplina con una caja de amor. Todo es amor. Ay, es que hermano, es que ¿para qué? Y mire que el otro. No. Entonces, hermanos, cuando yo entendí esto, para mí se abrió todavía mejor el panorama de la disciplina. Cuando en una iglesia se toma la decisión de expulsar a alguien, de sacar a alguien, es porque ya la persona ya había tomado anteriormente la decisión de ya no ser parte de la iglesia, por sus actitudes y por sus formas de verlo. Sí, mi hermanito, si me ayudan aquí con el micrófono, mi hermanito. Pastor, yo quedé, digamos, impactado por lo que usted dijo el domingo pasado en su segundo ministerio, que expulsaron una hermana porque era soltera y había salido embarazada. Uh-huh. Yo me puse a analizar, yo así como me ven, pero yo soy analítico. Y la cosa es que yo vi eso que digo yo. Primero, el varón que estuvo con la muchacha, hizo el papel como del diablo, le susurró palabras bonitas al oído y igual que el diablo y Eva, y la cosa es que cayó la muchacha. Está bien, falló, pecó, pero también tenemos a Jesús donde iban a apedrear a aquella muchacha y él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Hay otra que dice, ama a tu prójimo y esto y lo otro. Uh-huh. Y yo pienso que tal vez en esos tiempos eran tiempos muy conservadores, muy radicales, pero ya la mandaron al mundo a pecar peor, o sea, en lugar
Yo una vez, no, tal vez no viene el caso, pero yo una vez vi una novela inglesa donde se llamaba La letra escarlata y a la mujer pecó en 1600 algo y le ponían un estigma aquí de una A, de adúltera, ¿ya? Pero yo hallo que la reprimenda, la disciplina de tirarla a la calle es peor, se pierde el alma, se pierde, ya, y sí, el alma. ¿no? Es complicado, hermanos. Ahora, yo quiero decirles que aunque nos duela aceptarlo, hoy en día también hay iglesias que lo siguen haciendo. O sea, yo sé que, pero ahora, hermano, sí. Y como yo les decía, hay iglesias que ponen incluso a pelear familias o sea, personas con una familia. Y entonces le dicen y voy otra vez poniéndome de ejemplo, el pastor se portó mal y cometió un montón de pecados, lo echaron de la iglesia y de una vez le dicen a toda la iglesia, y si lo ven en la calle ni lo saluden. Porque si usted lo saluda, usted está compartiendo el pecado con él, así. Hay iglesias hoy en día que lo hacen así, hermano. Por eso le digo, esto es un tema muy delicado, pero también es un tema que necesitamos conocer como iglesia. Entonces, mis hermanos, bajo ese contexto que acabo de leer, es que él en el versículo 18 dice: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Por supuesto, la ratificación en el cielo de lo que la iglesia hace sobre la tierra debe ser consecuente a lo que la iglesia actúe en obediencia a Cristo y sus principios. No es que la iglesia le va a torcer el brazo a Dios. Y como a mí me cayó mal el hermano Lupito, entonces yo apliqué todo un sistema de disciplina y entonces ahora le torcí el brazo a Dios. No. Todo tiene que ser de acuerdo y conforme a lo que la palabra del Señor dice. Hay un teólogo de los años 1660, 1680, Matthew Paul, que dijo lo siguiente: para asegurar a los pecadores terceros e impenitentes que él ratificaría lo que su iglesia hizo, según la regla que él les había dado para que actuaran. En otras palabras, Dios va a actuar de acuerdo a su palabra. Y si la iglesia actúa de acuerdo a la palabra de Dios, entonces las cosas están bien. Si la iglesia actúa en contra de la palabra de Dios, las cosas están mal. Entonces, mis hermanos, no pensemos que este es un simple poder para opinar, opcional. Vamos a ver si lo hacemos, si no lo hacemos. La iglesia no tiene derecho a pasar por alto el comportamiento pecador persistente entre sus miembros. Si hay alguien que está cometiendo pecado dentro de la iglesia, esa persona está afectando a la iglesia, punto. Cuando ven a esa persona cometiendo algún pecado, no dicen es fulanito, no dicen es sutanita, están diciendo mira, y va a aquella iglesia y hasta sirve en esa iglesia y ahí están los domingos, dele y dele. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso esto es un asunto sumamente delicado. No es un asunto simple que debemos de pasar. La necesidad y el propósito de la disciplina eclesiástica pueden fácilmente exponerse en 6 puntos. Primero, glorificar a Dios por la obediencia a sus instrucciones para el mantenimiento del gobierno apropiado en la iglesia. O sea, la disciplina funciona como una forma de glorificar a Dios, de buscar la dirección. La palabra de Dios deja claro que Él desea que la disciplina que la disciplina de diversos tipos sea una parte de la vida misma de la iglesia. Ya leímos ahí Mateo, pero ¿quién me quiere ayudar con Romanos 16, 17? Vamos a leer tal vez un par de pasajes. Romanos 16, 17,
y segunda de Tesalonicenses 5:14, tal vez solamente esos dos, ahí pues hay suficientes pasajes. Recuerden que estas enseñanzas, el que la quiera tener, con todo gusto se le puede enviar por correo. Hermanita Zeneida, que está de cumpleaños, que Dios me la bendiga. Gracias. Que Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ok, entonces habla ahí de los que causan división a partir de la doctrina. Es que vamos a ver, no hay problema que nosotros en algún punto no pensemos igual. O sea, en el cuerpo pastoral, hermano Miguel, hermano Eric, hermano Edgar Daniels y su servidor, cuando hablamos de algunos puntos doctrinales no estamos de acuerdo en todo. Simple. Pero eso no nos divide. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los cuatro andamos buscando, no, es que verá que el pastor está equivocado en esto y esto y esto. ¿Usted me apoya para qué? Porque está causando ¿qué? Divisiones. Entonces, dice la palabra del Señor, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, que te pongas aparte de ellos. Es que hay problemas doctrinales, hermanos, donde simple y sencillamente, vean, hermanos, en este tiempo que Pablo escribe esto no habían 40 iglesias, ni 35 formas de alabar a Dios en las iglesias. No, la iglesia del Señor era una. Sin embargo ahora, hermanos, vean qué simple. Acá en la iglesia no pegamos brincos en la alabanza, no pegamos gritos en la alabanza, nadie se sube por las sillas corriendo ni por las bancas en la alabanza. Ahora, ¿a alguien le gusta hacer eso? Pues hay un montón de iglesias que están allá afuera que pueden hacer eso, ¿cierto o no? ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, ¿por qué causar división? ¿Por qué venir? No, yo impongo esto porque yo creo eso, porque a mí me parece esto. No, tome con todo el cariño y con todo el amor. Si usted es de los que pega brincos, es que yo solo siento que alabo al Señor si me paro de manos y camino de cejas. O sea, está bien, no hay ningún problema, pero acá en la iglesia no lo practicamos. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque hay gente que lo que hace es causar divisiones. Cuando hay un hermano o una hermana que está causando divisiones en asuntos doctrinales, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, hágalo a un lado, córralo de ahí. Vamos dijimos de Primera de Tesalonicenses 5:14, ¿quién lo tiene? Amén. Ya le llega el micrófono, mi hermanita. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí está. Entonces también os ruego, hermanos, que amonestéis. Hay una acción que la iglesia debe de hacer con respecto a diferentes asuntos, diferentes situaciones. Y entonces, mis hermanos, entendiendo esto, hay una acción que la iglesia debe de tener. Ahora, ¿cómo manejamos nosotros en nuestra iglesia? Bueno, voy a terminar este punto para luego pasar a esto. Dios es siempre glorificado cuando obedecemos su palabra en vez de proveer para nuestra conveniencia y comodidad propia. No seamos como aquellos en tiempos de Jeremías, a quien él les escribe y les dice: la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. No les gusta la palabra de Dios.
No les interesa la palabra de Dios. ¿Cómo manejamos nosotros la disciplina en nuestra iglesia? Nuestra iglesia tiene un comité de disciplina. Y ese comité de disciplina es pero hiper restringido, ¿verdad? Porque está el pastor, está un diácono y está normalmente o presidencia o fiscalía de la asociación. Ahí. Y ahí se ve el asunto. Y en base a ese asunto se toman acciones. Porque hermanos, los que estamos sirviéndole al Señor, que todos deberíamos de servirle al Señor, pero en puestos visibles, debemos de ser altamente responsables con nuestro testimonio personal. Si yo vengo de pegarle 70 gritos a mi esposa y hasta un manazo a mi esposa, ¿cómo me voy a parar yo aquí a cantarle al Señor y alabar al Señor y predicar su palabra? A un pastor le pasó eso hace muchos años. Le golpeó a su esposa y su esposa le tenía, pero pánico le tenía. Y el Señor se fue a hacer su trabajo pastoral y la señora en media predicación entró y le habló a la iglesia de lo que este hombre le había hecho. Hermanos, es que no es jugando estar aquí. Y voy con algo más. Si yo paso comprando tiempos y las loterías de todas esas que venden, ¿verdad? Las loterías, y después vengo aquí a leer la palabra de Dios. Yo vengo a leer, hermanitos, vean qué dice y me ven en el puesto de lotería todos los días, a cada rato comprando lotería. ¿Dónde está mi confianza? ¿En Cristo o en la lotería? ¿En Cristo o en la panameña? ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, si yo estoy aquí, yo necesito dar un buen testimonio de estar bien con el Señor. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso es que yo he dicho en varias ocasiones, yo me voy a fijar muy bien en todos los que estemos sirviéndole al Señor. Maestros, músicos, diáconos, eventos, obra social, todos los ministerios. Porque es necesario que nosotros demos testimonio delante de los demás. Entonces, hermanos, no es un asunto liviano esta cuestión. Cuando hablamos de la vestimenta, va por ahí también. ¿Cómo nos vestimos para servirle al Señor? ¿Cómo nos vestimos para estar acá adelante? Pero vamos más allá. ¿Cómo es mi vocabulario? A mí me preocupa cuando alguien está, perdón, disculpe, no debí. O sea, es que así es como habla. Un día entrevistaban en las noticias a un señor, no recuerdo el evento que era, pero era un señor que hablaba tan mal, pero tan mal que se trabó todo, no podía casi ni hablar. O sea, no podía decir 4 palabras sin decir una barrabasada con su boca. Y y es que venía el Señor y, perdón. ¿Cómo habla? ¿Cómo es nuestro hablar? Por eso es que es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que debemos de dar testimonio. Ahora, hay una cuestión aquí muy importante. Nosotros obedecemos para tener fe, o porque tenemos fe es que obedecemos. Porque tenemos fe es que obedecemos, porque muchas veces Dios nos va a pedir cosas que nosotros no sabemos, que nosotros no entendemos y que incluso que nosotros no queremos hacer. Entonces la obediencia no está por encima de la fe. Si yo le creo al Señor, si yo creo en su palabra, yo voy a obedecerle a Él. Punto. Para poder hacer las cosas como deben de ser. Entonces, mis hermanos, la gloria es para darle al Señor a través de nuestro comportamiento, cómo hablamos, cómo nos presentamos. Hermanos, voy con un puntito todavía también muy importante. Al trabajo nunca llegamos tarde, ¿verdad? Procuramos no hacerlo. Pero a veces cuando estamos sirviéndole al Señor, decimos, bueno, hermanos, vean,
a las 9:15, a las 9:10, a las 9 de la mañana, a las 8:30, el caso del grupo de alabanza, a veces desde las 8 ya están por aquí. Pero, ¿qué pasa cuando se nos dice? Porque en el grupo, en la organización que estamos sirviendo, nos dicen, tenemos que estar a las 9 de la mañana y son las 9:15 y usted no ha llegado. ¿Usted cree que eso no es un mal testimonio? Si yo me comprometo a venir y abrir el portón a las 10:20 de la mañana, yo tengo que estar, ojalá a las 10 de la mañana allá afuera, ya con la llave lista, por respeto a que yo me comprometí con eso delante del Señor. Por eso es que es tan importante que cuando yo me comprometo en servir al Señor, sepa muy bien qué es lo que se demanda de mí, qué es lo que me piden. Ahora vamos a nombrar, Dios primero, vicepresidencia, tesorería, vocalía 2. Bueno, ¿qué se solicita? ¿Qué se requiere? ¿Qué se esperaría de mí? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? No es solamente decir, yo levanto mi mano, sí, ya, pónganme a mí, por sí, ahí. Puesto más, un puesto menos. Como decía mi hermanito Chemita, ahora cuando yo iba a la iglesia me decía mi hermanito Chemita, hermano, que yo tengo muchos sombreros, me decía. Porque sí, a veces una cosa y otra cosa y otra cosa, porque se necesita gente que esté sumamente responsable en lo que vamos a hacer, ¿cierto o no? Pero en los trabajos nos cuidamos un montón, pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué sucede en la iglesia? Bueno, pues eso también, hermanos, si yo tengo que dejar de servirle al Señor porque me piden que esté a las 9:15 y no hay manera que yo esté a las 9:15, no se resienta. No se resienta, porque habrá quien sí pueda estar a las 9:15 y poder servirle al Señor. Amén. Me quedé solo ya, todavía no. Recuperar a los transgresores. La idea no es matar a los enfermos. El ejército de la iglesia del Señor no debe de matar a los que están heridos, no, sino restaurarles. La meta en cada tipo de disciplina, ya sea la interna o de corrección, la amonestación, la reprensión o la excomunión, es siempre la restauración de los hermanos. La restauración, el restaurarlos, el volverlos a poner en el lugar que tenían antes de su pecado, antes de sus situaciones, hermanos. Ahora, aquí nadie está exento de pecar. Y nada más recordemos, vamos a ir solo para recordar, en Gálatas capítulo 6, lo vimos la semana pasada, no lo voy a repetir, nada más, solo quiero que recordemos un par de cositas rápidamente. Cuando dice la palabra del Señor en el versículo capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle. No es señalarle, no es maltratarle, no es humillarle, es restaurar. Eso es lo que se quiere llegar. Ninguna de las instituciones bíblicas en esta materia promete que produciera la restauración. Nosotros necesitamos buscar eso. No obstante, las sabias directrices de Dios con respecto a cómo un pecador es llevado al arrepentimiento han de ser respetadas y obedecidas. Por supuesto, volvemos al mismo punto, si yo me corto un dedo, yo necesito dejar de usarlo. Bueno, en la restauración, en la disciplina, muy posiblemente algún hermano tendremos que quitarlo de donde está sirviendo, removerlo. Pero no para que se sienta mal, ni para presentarlo no, porque necesita restaurarse. Necesita
volver otra vez a mejorar su relación con Dios, a entender que lo que hizo no está bien, a que públicamente la gente también pueda ir observando cambios en usted o en mí. Y entonces para eso hay que quitarlo, no hay otra opción, hermanos. No hay otra opción. Ay, hermano, una vez me decía un pastor, hermano, pero ¿y si por eso tenemos que cerrar X, Y o Z ministerio? Ay, pues si hay que cerrarlo, hermanos. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero ya estamos a unas cuantas semanas de empezar un nuevo año. Y yo creo, hermanos, que sinceramente que si nosotros nos ponemos a ver en mi servicio al Señor, en cada una de las áreas, cualquiera que éstas sean, hemos aflojado. Hemos aflojado. Y se requiere de empezar el 2026 con todas las fuerzas, con todo el ánimo, pero con toda la responsabilidad del puesto que estemos nosotros utilizando, del puesto que estemos nosotros sirviendo, con toda la responsabilidad que eso merece. Amén. Si mi responsabilidad es abrir el portón a las 8:30, pues entonces estar ahí desde las 8 ya. Ay, pero es que nadie llena a las 8:30, es que nadie dijo que abriera el portón cuando alguien llegara, ¿verdad? Yo soy uno, hermanos, que yo doy 5 minutos antes de cada culto si no ha llegado nadie. Pero si un hermano o una hermana llegó a tiempo, por el respeto a ese hermano o a esa hermana, se empieza a tiempo, punto. Con uno o con dos, no importa. A veces dicen, vamos a dar 10 minutitos, y el pobre que llegó temprano ahí, perdiendo su tiempo. No, debemos de ser responsables de todo lo que hacemos. Mis hermanos, es necesario hacerlo. Las instrucciones del apóstol Pablo en lo que concierne a una transgresión la vemos allá en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El que lo tenga, capítulo 3, perdón, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 3:15, el que lo tenga lo puede leer. Amén. Sí, mi hermano. Ok, creo que ya por aquí lo iba a leer alguien, hermana. La hermana Roxana, ya casi le doy uno para que usted pueda leer. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, hermanos, ven, cuando hay alguien que debe de ser amonestado, no es nuestro enemigo, sino que tengamos que hacerlo, sino amonestarle como a hermano. Nadie es enemigo de nadie porque se le aplique la disciplina. Es que yo no le hablo al pastor, ¿por qué? Porque me sacó de hacer tal cosa. Suave, López, ¿quién dijo que usted es mi enemigo? O que yo me hice enemigo suyo, o que usted es enemigo mío. En muchas ocasiones, hermanos, hay que tomar estas acciones. Y a veces no me toca solo a mí, a veces le toca al coordinador del grupo. El coordinador de tal ministerio, el coordinador de tal otro ministerio, y entonces nada más me informa, hermanito, es que tengo problema con este hermano porque Ay, ni modo, no se puede hacer más. Pero no es enemigo. ¿Me doy a entender, hermanos? Nadie es enemigo de nadie, somos hermanos en Cristo. Ahora, hay montones de razones por las cuales uno podría fallar. Hay montones de razones, claro que sí. Y muchas sumamente entendibles. Y entonces antes de que yo empiece a fallar, mejor hablo con la persona encargada del ministerio. Mire, hermano, tal cosa, me pasó una situación familiar, o tengo una situación de estudio, o estoy cambiando de trabajo, me cambiaron el horario y por lo tanto yo no voy a poder servir. Qué fácil, ¿verdad? Antes de que cada domingo tenga que estar poniendo excusas. Ay, es que no pude por eso. Ay, es que no pude por lo. Ay, es que ahora. Ay, es que fui, es que vine, es que. ¿Me doy a entender, hermanos? Aquí nadie es enemigo de nadie porque se tenga que dejar de servir en una área. El hermanito Edgar levantó su mano, si me ayuda ya mi hermanito. Ya le llega el micrófono, hermano, para que no quede ahí un vacío en la.
Ok, ahora sí. Gracias. Recuerdo, esto es bíblico, esto es de lo que usted está diciendo. Cuando Pablo, Juan Marcos, no quiso acompañarlo, simplemente le dijo que ese por ahí, pero no se enojó con él. Después dice, lo mandó a buscar. Amén. Así es que esto que usted está diciendo tiene buen fundamento y gloria al Señor para eso. Amén. Entonces, si a mí me tiene que decir, vea, hermanito, es que yo sé que a usted le gusta mucho estar ahí tocando los himnos, hermano, pero usted no tiene tiempo para ensayarlos. No tiene tiempo y no llegas a tiempo. Y gracias por ayudarnos en eso, pero mejor, como decía aquel anuncio, gracias, pero no gracias, una cosa así, ¿verdad? O sea, y yo no tengo por qué resentirme. Ay, es que sí tienen razón, yo no estoy llegando a tiempo a la iglesia. Y sí tienen razón, yo ni el ignario tengo para practicarlos en la casa. No tengo cómo practicarlos, no vengo a la iglesia a pedir si me puedo conectar el teclado para poder practicar los himnos. Me doy a entender, hermanos, yo no tengo que enojarme por eso. Simple y sencillamente, por alguna razón no he podido. Bueno, voy a hacer los cambios en mi horario, en lo que tengo yo que ver, para poder entonces ahora volver a servir al Señor, tan simple como eso. A veces hay situaciones que nos varían, como les digo, nos cambian horario laboral y ya está. Y el jefe nos dice, no, es que ya los martes que usted salía a las 5 y se venía para el estudio y tocaba la música el martes, ahora le cambié el horario y sale hasta las 8 de la noche, ¿y qué puedo hacer? Pero entonces, antes de que me diga, ay hermano, no llegó, uy hermano, nos dejó esperando, mejor informo. De una vez, tan sencillo como eso. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, no hay enemigos. Ahora, mis hermanos, otra de las razones importantísimas dentro de la disciplina es para mantener la pureza en la iglesia y su adoración y evitar que se profane el sacramento de la cena del Señor. Sí, hermano, ya le doy la palabra, dame un chancecito. Alguien que me ayude con 1 Corintios 5, versículos, bueno, hermana Catalina, si es tan amable. 1 Corintios 5, del 6 al 8. Y ahora sí, mi hermanito, le escucho. Sí, mi hermanito, usted. No, pastor, que eso que habla usted está, digamos, ¿cómo es? Ya se me fue la palabra. En la madurez emocional de la persona, ya. Porque, digamos, sí, hay muchos factores que ya me cambiaron el horario y todo lo que usted dice, ya. Y ahí aplicaría yo mi humildad diciéndole, pastor, vea, me hicieron esto y esto, entonces no puedo continuar en el ministerio de alabanza porque ya hay primero salir por la puerta grande que no salir por la puerta de atrás, o sea, ahí va la humildad. Hay otras personas que ya y por su poco entendimiento lo toman a lo personal. Usted me dice, vea mi hermanito esto y usted, pero ya y usted ya no es responsable. Y tal vez no lo dice así porque usted tiene muy bonitas palabras, pero ya que vara las del pastor, que esto, que el otro, que tum. Y hay otras personas que en su madurez, bueno, pastor, si ustedes ven que yo soy piedra de tropiezo para el crecimiento del ministerio, mejor me retiro, ya. Pero eso ya es un mundo de pensamientos, ya cuesta mucho quedarle bien a todo el mundo. Así es, mi hermanito. Muchas gracias. Hermana Catalina nos ayuda con 1 Corintios 5, versículos del 6 al 8. Amén. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Todos conocemos, creo que todos conocemos lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 5, era un caso de inmoralidad sexual donde se está acusando a un miembro de la iglesia de vivir con la esposa de su papá. O sea, no nos lo deja claro, pero su papá era su esposa. O sea, no sabemos si el papá fue viudo o qué fue lo que pasó, pero a ese grado de inmoralidad estaba llegando los miembros de la iglesia. Pero si eso era grave, era todavía más grave que la iglesia no estaba haciendo nada. La iglesia no estaba haciendo nada. ¿En nombre de qué? Quizás en nombre del amor, tal vez, no sé. Ay, es que el hermanito, toda la vida lo hemos visto aquí crecer y quizás, o tal vez era una familia influyente dentro de la iglesia, no lo sabemos. Pero entonces Pablo le habla a la iglesia y le dice, no es buena vuestra jactancia. No es bueno que ustedes pasen por alto lo que están haciendo. Pensando, quizás algunos decían, bueno, allá esa persona con Dios, allá tendrá que darle cuentas a Dios. Dios no me mandó a juzgar, y tiene toda la razón. Dios no me mandó a juzgar de forma independiente, pero a la iglesia sí le manda a tomar acciones. Amén. Y entonces le dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces le dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. En otras palabras les está diciendo, hagan algo. Y si nosotros conocemos muy bien este caso, Pablo dice, ok, ya me ha parecido bien a mí el Espíritu Santo y hagan esto. Y lo que les da la directriz a la iglesia es que lo expulse de la iglesia. Claro, en 2 de Corintios aparece ya restaurado. Y entonces Pablo le dice, no tengan nada con el hermano en el sentido de que ya, tranquilos, ya pasó, ya se restauró, cambió sus actitudes, cambió su forma de vivir y listo, seguimos adelante. Porque otro de los graves problemas son las etiquetas. Allá en San Rafael, en San Rafael abajo, creo que es San Rafael arriba de Desamparados, hay una escuela que le llaman y le dicen la escuela quemada. Y yo iba para una iglesia que era de la escuela quemada, se metía uno, ¿verdad? Entonces me dice, no, usted llegue ahí, llega a la escuela quemada y dobla a la derecha. Yo me fui y bajé la calle como 3 kilómetros, vuelvo, voy otra vez y yo no veo ninguna escuela quemada, yo veo una escuela muy bonita. Y pregunto, mire, disculpe, ¿dónde está la escuela quemada? Me dice, César, suave López, no está quemada, es muy bonita, es una estructura nueva casi. Me dice, sí, pero es que ahí fue donde se quemó la escuela. A veces le ponemos etiquetas a los hermanos. Es que ese hermano es muy inmaduro. Es que ese hermano se robó tal cosa. Es que ese hermano le dio vuelta a la esposa. Es que ese hermano es muy gritón. Y averiguamos, ¿hace cuánto de eso? ¿Hace 30 años? ¿Hace 20 años? Y quedó la etiqueta. Quedó la etiqueta. Pablo aquí le pone una etiqueta de adúltero. Y en 2 de Corintios le quita la etiqueta. Y le dice, él es su hermano. Sigan adelante, aquí no ha pasado nada. Pero nosotros muchas veces como iglesia no nos acostumbramos a quitar las etiquetas. Una vez me contaban algo de una persona, pues no era santo de mi devoción tampoco, ¿verdad? Pero me es que
ese fulanito hizo esto y me cuentan ahí una cosa que pasó con ese fulanito. Ajá, ¿y eso hace cuánto? Hace como 40 años. Y todavía estaba allí la etiqueta. Pero hermanos, hay que hacer algo. No podemos dejar de hacer algo. No podemos, tenemos que aprender a movernos en este sentido. Primera de Corintios 11:27. ¿Quién quiere leer Primera de Corintios, 11:27, hermana Sofía? Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, como iglesia, nosotros obedecemos la orden del Señor cuando nos dice que celebremos la cena del Señor, ya lo hemos visto. Es un recordatorio, pero no podemos dársela a todo el mundo que quiera tomar la cena. Antes de esto tienen que haber instrucciones claras, que tienen que tener el cuidado de saber hacer las cosas. ¿Por qué? Porque en este caso particular, hermanos, Dios mismo se encarga de la disciplina, Él mismo. Por eso es que nosotros cuando vamos a tomar la cena siempre yo explico. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es peligroso que una persona que no tenga clara concepción de lo que estamos haciendo, que no haya recibido a Cristo Jesús en su corazón, porque esa es la evidencia de poder entender la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Porque de lo contrario, Dios mismo va a actuar. Dios mismo va a actuar. Y es el cuidado que nosotros tenemos que tener como iglesia. Mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos que buscar esa pureza en la iglesia, en la adoración, para poder hacer las cosas bien delante del Señor. Yo necesito revisarme a mí mismo. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que tener una vida de oración. Dios me habla a través de su palabra, pero yo le hablo a Él a través de la oración. Yo no puedo concebir personas que puedan pasar 3 días sin orar. ¿Y cuándo hablaron con Dios? ¿Y cuándo le pidieron perdón por sus pecados, por sus faltas? ¿Y cuándo se comunicaron realmente con Dios? Y no se trata de la oración cliché, ¿verdad? De que, ay Señor, buenos días, qué dicha que amanecí, gracias por este día y adiós. O la oración nocturna, ¿verdad? Que no llegamos al amén cuando ya estamos dormidos, ¿verdad? Queda ahí abierta. Realmente tener un tiempo de oración. Ahora, yo no puedo decir que es muy espiritual el que ora 1 hora y es muy poco espiritual el que dura 5 minutos. No, yo no puedo decir eso. Puede ser más efectiva una oración de 3 minutos que 60 minutos con palabras repetitivas y sin un corazón dispuesto delante del Señor. Pero el punto es, lo hacemos. Tenemos una real relación con Dios. ¿O será que hemos llegado a ser parte de la religiosidad tan grande que hay en este mundo? Donde la relación con Dios se cree que es a través de una religiosidad. Simplemente venir, estar presente, llegar, irme. Entonces la disciplina tiene también este sentido. También restablecer la integridad y el honor en Cristo y su religión, mostrando fidelidad a sus principios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y repito, solo si yo realmente tengo fe en Cristo, tengo fe en su palabra, confío en su palabra, solo así voy a poder ser obediente. De lo contrario, no.
Si yo le digo a algún niño, ay, papito, pórtese bien porque tal y tal cosa, y yo no soy su papá, ¿qué importancia puede tener para ese niño eso? Nada. Porque yo no soy su papá. Pero si yo le digo algo a Ruth, ella sabe que yo soy su papá. Si nosotros no consideramos a nuestro Dios como nuestro Señor, como nuestro papá, como quien manda en mi vida, yo no voy a poder ser obediente a Él. Entonces yo voy a ver un montón de cosas y situaciones que ni me van ni me vienen. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente Él no es mi Señor. Yo podría ser fans de Él sin que Él sea mi Señor, porque me gustan sus enseñanzas, me gusta venir al culto, me gusta compartir con los hermanos, pero eso no me hace cristiano, ni me hace un hijo de Dios, ni me hace un seguidor de Cristo, ni me hace un discípulo de Cristo, nada de eso me hace un discípulo de Cristo. Solamente obedecer a Él. Y para obedecer yo tengo que creer en Él, tengo que depositar mi vida realmente en Él. Segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como si es Dios mismo, por supuesto, el que habla a partir de su palabra. Y esto, mis hermanos, les he dicho en muchas ocasiones, cuando nosotros o cuando una persona pierde de vista que este libro es la palabra de Dios, cuando una persona deja de sentir esto, deja de pensar esto y deja de respetar la palabra de Dios como un libro de fe y práctica, pues ya no hay nada que hacer. Porque simple y sencillamente ya dice la Biblia tal cosa, bueno, es muy relativo. El papel aguanta lo que le pongan. Es que tal y tal cosa, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Por eso fue que hicimos un estudio exhaustivo acá en la iglesia, creo que fue este año, ¿verdad? Sobre la crítica textual, ¿verdad? Para poder entender del por qué tantas versiones y por qué algunas dicen en manuscritos más antiguos esto no está y esto sí está. Para que poderle dar verdadero peso a la fidelidad de la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no creen en su palabra. No estudian su palabra, no aman su palabra. Y aquí es donde Dios está estableciendo precisamente todo lo que Él ha establecido para la iglesia. La iglesia que rehúsa ejercer disciplina no puede demandar el respeto del mundo ni la confianza de sus propios miembros. Por supuesto que la disciplina siempre va a generar confianza para quienes están. Y esto los maestros, los educadores lo han dicho en cualquier cantidad de ocasiones. Un niño sin límites es un niño inseguro. Todo le da igual, no siente dirección de ningún tipo. Bueno, en la iglesia es igual. La iglesia tiene sus límites. La iglesia tiene los marcos de comportamiento, los marcos de servicio, los tiene la iglesia, para poder servirle como Él merece. Ahora, hay cosas que los hombres han ido poniendo, han ido implantando, que tampoco yo estoy de acuerdo con esto. Ejemplo, vamos a ver, volvemos al mismo punto. Una cosa es vestimenta decorosa y otra cosa es que todo el que venga aquí se tenga que poner corbata. Son dos cosas muy diferentes. ¿Me doy a entender? Una cosa es tener una conversación adecuada
a decir que aquí solo un léxico sumamente elevado se puede utilizar. No, no es lo mismo. Si no, pobrecito Genaro, ¿se imaginan? No podría estar aquí. Y hay cosas que los hombres han querido meter y querido meter y querido meter y tampoco estoy de acuerdo con esto. Por eso es que la iglesia tiene un reglamento interno donde está establecido. Precisamente se trata de abarcar todas las cosas que son necesarias abarcar sin llegar a querer extralimitarse. Hay iglesias donde nadie puede pararse en el púlpito, si es un varón, si no tiene una corbata. Aunque ustedes no lo crean, en estos momentos todavía hay iglesias así. Y entonces no importa si usted viene con una camisa de cuadros y un pantalón de rayas, a usted le meten una corbata de globos, pero tiene que ponerse corbata, si no, no puede servir. Bueno, eso no lo dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos irnos a extralimitarnos en estas cosas, pero tenemos que tener un marco adecuado para hacer las cosas que el Señor quiere. La idea también es disuadir a otros para que no pequen. Vea lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Que lo tenga, lo puede leer. Que lo tenga, lo puede leer. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere? Hermanito Alexis. Mi hermanito Alexis, aquí está adelante. Hermanito William también está de cumpleaños. Hoy tenemos 2 cumpleañeros. Qué bonito, hermano William y la hermana Zeneida. Están cumpliendo años. Amén, hermanos. Primera de Timoteo 5, 20. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ay, ¿verdad? Qué complicado, porque Pablo le está diciendo a la iglesia, precisamente, les está diciendo este punto tan delicado, a los que persisten. Vea que hay una persistencia. Ya se les ha hablado, ya se les ha dicho, ya se les ha pedido, ya se les ha dicho todo, persisten en pecar. Dice, reprendedlo delante de todos. ¿Quiénes todos? De la iglesia. De la iglesia. Para que los demás también teman. Ahora, en esto, hermanos, existe lo que se conoce el pecado público y el pecado privado. Y hay una máxima que yo creo que hasta el momento nadie ha inventado ninguna otra más, o que sea más efectiva que esta. Es simple. Los pecados privados se atienden en privado. Y los pecados públicos se tienen que atender públicamente. Entonces resulta que yo me voy al mall, me enojo con mi esposa, le pego 40 gritos, ella me tira un aruñazo y nos agarramos de las mechas y todo el mundo ahí en el mall viendo. Eso es un pecado público. Nos guste o no nos guste, es un pecado público. Entonces eso hay que atenderlo de una manera pública. Los pecados privados se atienden de una manera privada. Pero hermanos, vean que la recomendación de la palabra del Señor es: repréndalos delante de la iglesia. Y conste que ahí no está diciendo para que se arrepienta, no, ya usted le habló. Ya él persiste en pecar, persiste y persiste. Repréndelo delante de la iglesia para que los demás teman. Era como cuando la maestra llegaba y estaban haciendo bulla todos y agarra 1 y 2 y les pone un acto de disciplina y todos los demás, que yo no quiero recibir lo que recibió el otro. Yo no quiero estar en el zapato que está aquel. Pero vean, hermanos, que es bíblico.
Claro, esto no es una sacada de clavo, como se los dije. No se trata de eso. No puedo yo olvidar, cuando yo era bien joven también, en una iglesia donde lo mismo, un joven de la iglesia embarazó a su novia, quien era de la iglesia, y los pasaron al frente, e incluso el pastor hasta dijo, y hermanas, cuiden a sus hijas de fulanito, así. Qué triste, porque ya eso es hacer escarnio de una situación. Qué triste. Pero hermanos, eso se sigue dando dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque no se habla de la disciplina. Y entonces usted pregunta en las iglesias, ¿y quién tiene que dar la disciplina? ¿El pastor o la iglesia? Y muchos no saben ni responder esto. Y si el pastor se quiere sacar el clavo con el hermano Lupito, yo lo puse en disciplina, el hermano Lupito lo puse en disciplina por 4 años. Yo soy el pastor y yo tengo el derecho de... ¿Será eso lo que dice la Biblia? ¿Y quién me dice a mí que tiene que ser 4 años y por qué no pudieron haber sido 3 meses? Entonces, hermanos, esto es un tema que hay que hablarlo dentro de la iglesia, que tenemos que manejarlo dentro de la iglesia, porque no podemos, como les decía al inicio de esta clase, no podemos simple y sencillamente no hacer nada. No, hay que hacer algo. Cuando alguien que está en el servicio del Señor comete una falta pública, hay que atenderlo públicamente. Y cuando alguien que está en el servicio del Señor comete una falta privada, hay que atenderlo como una falta privada, se atiende privadamente, pero se atiende. ¿Me doy a entender, hermanos? No podemos hacernos de la vista gorda, de que, ay, es que no, es que mire. No, hermanitos, tenemos que hacerlo, punto. Prevenir y no dar lugar a que Dios se ponga en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando no hay disciplina, las cosas que se están haciendo mal y no se toman en cuenta y no se ponen de acuerdo y no las presentamos delante de la iglesia, pues déjeme decirle que el que va a brincar va a ser Dios con la iglesia. Y yo creo que en ese zapato no nos gustaría meternos a ninguno de nosotros. Así que mis hermanos, la próxima semana seguimos con este tema. Hoy no hubo mucho tiempo para preguntas, pero la próxima semana probablemente sí tengamos espacio por alguna pregunta que tengamos que formular con respecto a este tema. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias, pastor. Por favor, invito a los diáconos, por favor, para la recolección de diezmos y ofrendas. Dios me lo bendiga, hermanito. Hermana Catalina, si nos puede ayudar con la oración. Hermanos, luego ponerse de pie para orar por las ofrendas. Oh Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias por el privilegio de estar aquí congregándonos, Señor, escuchando tu santa y divina palabra y la exhortación que a través de ella tú nos haces, Señor. En este momento vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Te pido de todo corazón que bendigas a cada una de las personas que van a depositar sus dineros en esta canasta, Señor, que tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, que lo hagamos de corazón, sinceramente, y que nos sigas proveyendo, Señor, para poder, Señor, donar a la iglesia, Señor, de tantas bendiciones que tú nos das. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén.
Buenos días, hermanos. A continuación, los anuncios para el mes de octubre. Cultos presenciales. Escuela dominical, domingos a las 9:30 a.m. Clases para niños, jóvenes y adultos. Estudio bíblico, martes a las 6 p.m. con el tema Las cartas de Juan. Culto de ayuno, oración y estudio de la palabra, miércoles a las 9 a.m. con el tema Los libros poéticos. El Ministerio de Mujeres se reunirá el sábado 25 de octubre a las